Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos a este primer webinar de la implementación de la NOM 036, factores de riesgo ergonómico en la empresa. Mucho gusto, les habla Roberto Méndez, director general de Alpes RH. Alpes RH somos un despacho de recursos humanos y medicina del trabajo ubicado en Chihuahua, Chihuahua. Bueno, nuestro principal negocio es los sistemas educativos en línea. Y bueno, tenemos programas tanto para personal de recursos humanos como para médicos, tanto para RH como para médicos, enfermeras y personal de seguridad e higiene. Y bueno, ahorita pues les hicimos una atenta invitación a este webinar con la intención, bueno, que veamos la importancia de la implementación de esta norma que ya es obligatoria y que ahorita, bueno, ante el Seguro Social, las lesiones musculoesqueléticas se han disparado de manera delicada. Y peor aún, ahorita tenemos un sistema de salud en el IMSS un poco colapsado. Entonces, las lesiones musculoesqueléticas se están extendiendo mucho o no están siendo bien atendidas. Y pues esto representa un costo muy, muy, muy alto en temas de prima de riesgo para las organizaciones. Y bueno, pues la NOM 36 viene a darnos herramientas para prevenir estas lesiones y sobre todo cumplir con la normatividad, y que bueno, pues esta norma 36 ya es obligatoria. Y bueno, para dar inicio les voy a presentar a nuestro ponente, les voy a presentar al doctor Juan Carlos Fernández, quien él está ahorita en la Ciudad de México, desde allá va a transmitir, les voy a dar una breve reseña de él. El doctor Juan Carlos Fernández es médico homeópata, cirujano y partero y cuenta con una maestría en seguridad e higiene laboral y maestría en administración. Está certificado como médico laboral por el Consejo de Medicina del Trabajo AC. Cursó un diplomado de medicina del trabajo por la UNAM. Cuenta con registro entre la STPS como agente capacitador externo y certificación Red Conocer. Actualmente es especialista en salud e higiene laboral en Yerdao Corsa, con sede en el Estado de México. También es instructor y consultor en áreas de medicina del trabajo aquí en Alpes RH. Y bueno, casi la mayoría, no casi, toda su experiencia ha sido en el área de medicina laboral. Y bueno, Juan Carlos ahorita liderea un diplomado en medicina del trabajo aquí en Alpes y una especialización en ergonomía aquí en Alpes. Ya vamos por la quinta generación y con muy buenos resultados. También les quería comentar que nosotros como despacho nos enfocamos mucho en el saber hacer. Nosotros nos enfocamos mucho en formar al estudiante en el saber hacer. ¿Y qué saber hacer? Pues te vamos a dar herramientas para que tú directamente y apliques en el área del conocimiento que corresponda, vayas y apliques a tu organización y resuelvas problemas de inmediato o mejores los resultados, ¿de acuerdo? Esa es nuestra metodología. Y bueno, sin más preámbulo, Juan Carlos, te cedo los micrófonos, vamos a dar inicio. Y bueno, pues bienvenidos todos. Les deseo que aprendamos mucho en esta hora. Y bueno, pues damos inicio, Juan Carlos, muchas gracias. Gracias, Roberto. Te cedo ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bien, ¿y tú cómo te encuentras? Mira, aquí como que traigo mucha alergia. A ver si ando ahorita con mucha alergia que me acaba de empezar. Pero bueno, Ok, hay que tratarse. y ya sé. Bueno, pues adelante, Juan Carlos, vamos a dar inicio. Bienvenidos todos, muchas gracias. Gracias, Roberto. Bienvenidos a todos. Vamos a iniciar con lo que es la norma 036.1 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Recordemos que esta norma sale en el 2018, casi al final del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, y esta norma está enfocado solamente al manejo manual de cargas. En ergonomía siempre vamos a identificar tres puntos importantes donde una persona se puede lesionar y esta lesión puede ser un daño agudo si se trata a tiempo, si no se trata a tiempo se puede hacer un daño crónico y el problema es que esto podría generar enfermedad de trabajo. Pero siempre nos vamos a enfocar en tres puntos importantes: el manejo manual de cargas, los movimientos repetitivos y las posturas forzadas. Hoy en nuestro país lo único que está ya bien implementado de qué se tiene que hacer y es requisito ya legal que deberíamos de tener en todos los centros de trabajo es el manejo manual de cargas.
El Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo sí nos establece que tenemos que tener un diagnóstico y un análisis ergonómico. Aquí se contemplan los tres factores: manejo manual de cargas, movimientos repetitivos y posturas forzadas. Pero actualmente no tenemos una norma que nos especifique qué metodologías vamos a ocupar, cuándo va a ser la fecha que tendríamos que tener ya esos análisis ergonómicos por manejo, por movimientos repetitivos y posturas forzadas, tampoco qué tipo de profesionales lo van a hacer, si van a ser solamente gente con cédula profesional, cualquier persona lo va a poder hacer. Entonces, de momento el país no ha revelado cuál va a ser la forma de evaluar, identificar y analizar los riesgos ergonómicos por movimientos repetitivos y posturas forzadas. Pero también las normas ya no tardan mucho en salir. Entonces, la parte importante es que hoy en día, si yo trabajo en un centro de trabajo, debo ser sensible que ya debe, y la naturaleza del negocio de nuestro centro de trabajo, existe el tema de manejo manual de cargas, yo ya tenía que tener el cumplimiento de esta norma en los puestos de trabajo que apliquen. Muy bien. Como le decía Robert, lo que buscamos que sean conocimientos prácticos y sencillos. El objetivo de esta sesión o de este webinar es que ustedes puedan identificar cuáles son aquellos requisitos legales que nos pide esta normativa. Entonces, la normativa como tal es establecer medidas para la prevención de riesgos ergonómicos en el manejo manual de cargas. Pero lo primero que tenemos que entender, ¿qué es el manejo manual de cargas? ¿O desde qué momento lo debo de considerar? En nuestra normativa y a través de muchos estudios científicos que se han generado en análisis ergonómicos, se establece que los pesos iguales o mayores a 3 kilogramos son características que deben de ser estudiadas, porque podría haber un desorden musculoesquelético dependiendo las repeticiones, el lugar que lo tome, la altura de tomarlo, cómo lo lleva. Entonces, la primera clave que ustedes deben de entender, que si dentro de su trabajo ustedes tienen actividades del manejo manual de cargas iguales o mayores a 3 kilogramos, esta norma le va a aplicar a su centro de trabajo. Esa es la parte importante. ¿Y en qué tipo de actividades me voy a enfocar? En todo lo que tiene que ver con levantamiento, descenso y estiva, transporte manual de cargas, cuando dos o más personas levantan un objeto, cuando tenemos empuje o arrastre sin equipo auxiliar y empuje o arrastre con equipo auxiliar. Y tiene que tener la característica de igual o mayor a 3 kilogramos. Si yo realizando mis análisis de investigación por puesto de trabajo detecto que tengo una de estas cinco condiciones en una actividad, en automático me aplica la norma 036. Pero al contrario, si la persona está utilizando un equipo eléctrico donde la persona está haciendo un esfuerzo físico, por ejemplo, un montacargas, por ejemplo, un patín eléctrico, el esfuerzo físico no lo está haciendo la persona, lo está haciendo el equipo. El equipo en ese momento no me aplicaría la norma. Yo solo tendría que poner atención es que si en algún momento se descompone ese montacargas o ese patín eléctrico y las personas llegan a hacer un esfuerzo físico, tendría que tenerlo que mapeado bueno, para poder saber si hay un riesgo ergonómico presente o no en esa actividad. Entonces, dos cosas muy sencillas que yo voy a entender. Pesos iguales o mayores a 3 kilogramos y cualquiera de estas cinco características, en automático, la naturaleza de mi negocio me establece que me va a aplicar la norma 036.1. Vamos a entender un poquito más de la definición de ergonomía. Fíjense que eso es muy interesante. Lo primero que debemos de identificar que la ergonomía es una ciencia autónoma. No depende de la salud en el trabajo, de la salud ocupacional, de la higiene ocupacional, ni de la seguridad industrial. Es una ciencia que cumple con todos los criterios para cumplir como una ciencia. Entonces, esta ciencia va a poner énfasis en algo que se llama la interacción de un colaborador con un sistema. Esto se refiere a las actividades diarias que va a hacer un trabajador, las herramientas que va a ocupar, las veces que lo va a repetir, su jornada de trabajo,
todo lo que esté alrededor de él que contemple esa actividad de manejo manual de cargas va a ser lo que la ergonomía va a estudiar. Claro, también estudia movimientos repetitivos y posturas forzadas, pero aquí lo que nos interesa es la aplicación de la ergonomía hacia la norma 036.1. Entonces, esta ciencia es la que se encarga de hacer las teorías, de establecer todos los principios, pero esto lo va a hacer a través de investigaciones. Muchos de los métodos ergonómicos previos fueron investigaciones, donde se determinaron que si yo cargaba a tal altura, en tal distancia, tal peso, tantas repeticiones en una hora, me iba a generar un desorden musculoesquelético o no a través de investigaciones. Entonces, ya con las teorías, los principios y los datos, se van a establecer los métodos. Y estos métodos van a estar diseñados para identificar áreas de oportunidad en el puesto de trabajo. Y esto lo que buscaría es mejorar el bienestar de los seres humanos en sus actividades diarias o sistema. Una de las partes principales de la ergonomía es que la ergonomía busca que el trabajador se adapte al puesto de trabajo, no el puesto de trabajo se adapte al trabajador. ¿A qué voy con esto? Lamentablemente, una de las limitaciones grandes que tienen los colaboradores, que al final del día nuestro sistema musculoesquelético no tiene la capacidad de cargar o ponerse en posturas o hacer movimientos repetitivos tan constantes como lo puede hacer una máquina, porque al final del día vamos a tener un problema. Entonces, muchas veces lo que pasa en las organizaciones es que tratamos de acoplar que el colaborador se acople al puesto de trabajo y no el puesto de trabajo a él. Supongamos que de repente nosotros tenemos una máquina donde está el tablero, donde el rango ideal para que una persona lo pueda manipular sea estaturas de 1,80 a 1,85 centímetros y nuestro promedio de gente es de 1,60 a 1,75, pues automáticamente ahí lo que estamos generando es que el trabajador va a buscar adaptarse al puesto de trabajo, no el puesto de trabajo al colaborador. Probablemente esa máquina la trajeron de Europa, donde el promedio de estaturas es un poquito más común en eso, y en un país como México y más en la zona centro, no sería como la estatura promedio de trabajadores. Entonces lo que tendría que buscar la empresa son dos cosas. Uno, o buscar un perfilograma en estaturas de esas edades, o buscar una plataforma elevadiza que no lo ponga en riesgo de seguridad y que lo adapte para crear una altura adecuada para que pueda operar la máquina y no le esté generando tantos desórdenes musculoesqueléticos. A eso se refiere. Y esos son los principios básicos de la ergonomía. Entonces dicen que los ergonomistas van a contribuir al diseño, la evaluación de tareas, actividades, productos, entornos y sistemas para que sean compatibles con las necesidades, capacidades y limitaciones de los seres humanos. Y en ese caso sean de los colaboradores. Ahora, ¿qué estudia la ergonomía? La ergonomía estudia riesgos ergonómicos. Los riesgos ergonómicos los vamos a definir todos aquellos que llevan un esfuerzo físico, movimientos repetitivos o posturas forzadas en el trabajo. Y estos, dependiendo el tiempo, las repeticiones, el peso, la distancia, los metros, la altura, nos va a estar generando fatiga en el sistema musculoesquelético. Y también nos puede generar errores y puede generar accidentes o enfermedades de trabajo. Y generalmente estos riesgos ergonómicos van a estar derivados del diseño de las instalaciones, la maquinaria, el equipo, las herramientas en cada puesto de trabajo. Entonces, percatan, volvemos a tocar las tres clasificaciones importantes de la ergonomía: manejo manual de cargas, movimientos repetitivos y posturas forzadas. Aquí hay que tener, dependiendo ustedes los catedráticos que sigan o la escuela o la corriente ergonómica, hay corrientes ergonómicas que dividen hasta los riesgos ergonómicos en cinco clasificaciones. Pero yo me estoy basando más en lo que México está estableciendo por cómo están diseñando las normas. Manejo manual de cargas, movimientos repetitivos y posturas forzadas. ¿Por qué es importante yo conocer el tema de ergonomía? Porque
y más la parte de norma 0361 es un requisito legal. Si lo viéramos desde el cumplimiento en una pirámide, en un orden jurídico, siempre la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos va a ser el documento con mayor peso en nuestro país en el tema de seguridad y salud. Esta Carta Magna o este documento de constitución habla sobre los derechos de los trabajadores y hay todo un artículo que habla sobre el trabajo digno y entre eso que tiene que ser saludable. A su vez tenemos tratados internacionales que México puede ratificar o puede absorber de forma parcial o total. Y muchos de ellos van a venir de la Organización Internacional del Trabajo, de la Organización Mundial de la Salud o de algunas otras organizaciones internacionales que tengan peso en el tema de ergonomía. Posterior vamos a tener todo lo que es la Ley Federal del Trabajo, la Ley del IMSS, que son leyes federales, continuando de los reglamentos federales y posterior vienen las normas oficiales mexicanas. A mí me interesa siempre conocer el reglamento federal de seguridad y salud en el trabajo más la norma que va a aplicar. En este reglamento también vienen apartados de ergonomía. De hecho, cuando el 2018 todavía no estaba, bueno, antes del 2018, que no estaba esta norma, lo único que teníamos en ergonomía lo encontramos en el reglamento federal. Y al final del día, cada centro de trabajo debe de cumplir con un programa de ergonomía siempre y cuando sus trabajadores estén expuestos a los factores por la naturaleza de las actividades, que en este caso para la norma 36 es el manejo manual de cargas. Actividades iguales o mayores a 3 kilogramos, donde un trabajador levante, descienda o estive, transporte manualmente una carga, dos o más personas levanten un objeto, se empuje o arrastre con o sin equipo auxiliar. Desde la parte de la Constitución, vamos a regirnos del artículo 123. Recordemos que el artículo 123 va a tener un apartado A y un apartado B. El apartado A está diseñado para todas las empresas del sector privado, todas aquellas empresas que están inscritas al Seguro Social o a lo que conocemos el IMSS. Y el apartado B es para todos los trabajadores del Estado, todos aquellos empleados que son contratados directamente por el país y aquí se dividen muchísimas instituciones de salud. Tenemos el sistema de Sedena, tenemos Pemex, tenemos el ISSSTE, y ahí vamos sacando más tipos de sistemas. La Marina tiene su propio sistema, pero ellos se van a regir por ese otro apartado. Nosotros vamos a entrar en el apartado A. Y en ese apartado A del 123, que habla de las obligaciones o los derechos para los trabajadores de las empresas privadas, vamos a tener la fracción 14 y la fracción 15. La fracción 14 y 15 en términos generales, de resumen, me va a hablar de temas muy importantes. Uno, va a establecer que cada empresa es responsable de observar la naturaleza de su negocio. Esto se refiere que cada organización debe de analizar qué normas le van a aplicar dependiendo de las actividades que desempeñan. También nos establece que si una empresa genera un accidente o una enfermedad de trabajo, va a tener que indemnizarlos. Y esa indemnización, recuerden que lo hacemos a través de un dictamen que se llama la prima de riesgo y generalmente nos va a llegar un formato ST7 por un accidente y una ST9 por una enfermedad de trabajo. En ergonomía podríamos recibir cualquiera de esos dos formatos. Ya como tal, el Reglamento Federal de Trabajo, en su artículo 132, fracción 16, también nos va a hablar. Es importante, sí, tu empresa, que analices cuál es la naturaleza de tu negocio, pero nos da como una anotación, nos dice, ojo, tienes que revisar los requisitos mínimos e indispensables que nosotros vamos a establecer para el cuidado de la salud de los trabajadores. Y para eso vamos a poner indicaciones en el Reglamento Federal de Seguridad sobre el Trabajo y vamos a hacer una norma para ese tipo de cuestiones. Que aquí en este caso sería el artículo 42, son 6 fracciones y la norma 36 serían 6 puntos. Y con eso tendríamos que hacer un programa de ergonomía. Como tal el reglamento federal, recordemos que este es de orden superior a las normas. Nos va a hablar en su artículo 42 con motivo de la exposición de los factores de riesgos ergonómicos. La parte interesante del reglamento y la norma
es que en el reglamento y la norma vamos a encontrar los mismos apartados, solamente que el reglamento federal lo va a hablar en general, todo el aspecto de la ergonomía, manejo manual de cargas, movimientos repetitivos y posturas forzadas. Y la norma 36.1 solamente al manejo manual de cargas. Lo primero que la ley nos dice es lo siguiente. Tu organización debes de contar con un análisis de los factores de riesgo ergonómico. Para hacer un análisis tenemos que tener evaluaciones ergonómicas para el manejo manual de cargas, movimientos repetitivos y posturas forzadas. Y esto hay que hacerlo por puesto de trabajo. La 36.1 solamente establece, debes de contar con un análisis de riesgo ergonómico, pero del manejo manual de cargas. Ese es el punto 5.1 y viene en el apartado de obligaciones del patrón. El 5.2 es, ya tienes tu análisis. En este momento tú ya sabes qué te duele. Tú ya sabes qué si es un problema ergonómico, qué es un problema, qué podría ser un problema y qué no es un problema. Entonces, a todo lo que es un problema y podría ser un problema hacia arriba, tienes que adoptar medidas preventivas para que tú puedas reducir esos factores de riesgos ergonómicos en tu maquinaria, en tus instalaciones, en tu equipo, en tu herramienta o como tú lo determines con el objetivo de disminuir ese riesgo para que el personal no se lesione, no genere un accidente y no genere una enfermedad de trabajo. Eso mismo lo va a decir la norma, pero solamente enfocado al manejo manual de cargas, en el punto 5.2. En la fracción 3 del artículo 42 del Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, establece que las empresas deben de practicar exámenes médicos al personal ocupacionalmente expuesto en todos aquellos trabajadores que después de un análisis ergonómico o una evaluación se determinó que existe un riesgo por la forma en que se lleva la actividad, por el manejo manual de cargas, movimientos repetitivos o posturas forzadas, a ellos les tendríamos que hacer un examen médico para determinar que no están implicándose modificaciones a su salud. Pero en la norma 036 solamente tiene que ser al personal que está expuesto a manejo manual de cargas. La fracción 4 del reglamento federal nos establece que tenemos que informar a los trabajadores de las alteraciones que pueden presentarse por estar expuestos a un riesgo ergonómico fuera de los parámetros permisibles por el manejo manual de cargas, movimientos repetitivos o posturas forzadas. Y la 5.4 solamente a los trabajadores con riesgos ergonómicos fuera de los parámetros permisibles. Esto quiere decir que son nocivos a la salud, pero solo por el manejo manual de cargas. También nos establece que a todo el personal ocupacionalmente expuesto a manejo manual de cargas, movimientos repetitivos y posturas forzadas debe ser capacitado en las prácticas seguras. También lo establece en la norma 03655, manejo manual de cargas. ¿Qué aplica en esto? O sea, cómo hacer el manejo correcto de cargas, si hay maquinaria, cómo utilizarla, o si hay equipos auxiliares, con el objetivo que se lesionen menos. Y por último, en la fracción 6 del artículo 42 del Reglamento Federal, tenemos que contar con todos los registros de las medidas adoptadas, o sea, todo lo que hemos hecho para mitigar, más los exámenes médicos. Y lo mismo nos dice el 5.6, lleva los registros. Entonces, actualmente es de las pocas normas que lo que dice el reglamento lo dice, lo menciona también la norma en ergonomía. Si hubiera un ruido, que son artículos diferentes y normas diferentes, en ocasiones no vienen los mismos puntos, pero es importante siempre consultar el reglamento y la norma porque las inspecciones federales, los puntos vienen en ambas. Muy bien. ¿Qué pasa si yo no cumplo con mis obligaciones? Va a haber una sanción. La multa mínima que se pueden llevar a un centro de trabajo es de 1 millón y la máxima puede ser hasta de 2.200.000. Si ustedes no tienen ese análisis de los factores de riesgo ergonómicos, que más adelante les voy a explicar cómo es, la multa puede ir de 5.000 hasta 11.000 pesos. Pero teóricamente, si no tienen el diagnóstico o el análisis, es muy difícil que tengan acciones, porque este análisis me va a establecer qué es un riesgo crítico, qué es grave, qué es un riesgo elevado, medio, bajo. Eso es así como lo que nos va a establecer. Si ustedes no tienen la adopción de medidas,
La multa puede ir desde los 20,000, 28,000 pesos hasta el medio millón de pesos. Si no practican exámenes médicos es de los 5,000 a los 3 millones, a los 300,000 pesos. Si no informan a los trabajadores de las alteraciones por el manejo manual de cargas, puede ser de los 28 hasta el medio millón. También si no los capacitan es la misma cantidad. Y si no tienen esa carpeta de registro, son desde los 5,000 hasta las 200,000 pesos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta parte. Muy bien. Para poder hacer el análisis de ergonomía, yo lo que ocupo son evaluaciones. Una ventaja que tiene la norma 0361 son evaluaciones rápidas. ¿Qué quiere decir esto? En ergonomía, de alguna forma, los métodos que utilicemos, para empezar, son métodos de percepción. ¿A qué se refiere percepción? Que dependiendo de la persona que esté observando sus competencias y su conocimiento, los ángulos y la forma en que lo está desarrollando, va a generar un criterio. Pero probablemente si tengo un compañero al lado va a generar un criterio un poquito diferente al mío. Claro, esa percepción con el conocimiento y las características y empapándose más de la ergonomía se va disminuyendo. Pero para empezar tienen que tener claro, eso es un tema de percepción. Entonces, en este método de percepción, yo voy a utilizar una herramienta como toda herramienta que utiliza ergonomía, que se llama penalizar. Yo voy a observar una actividad y dependiendo cómo esté desempeñando cada fase o cada paso de esa actividad, voy a tener una escala cuantitativa. Eso me va a ayudar a generar un análisis de medición del riesgo ergonómico. Y para que sea más sencilla esta normativa, me lo va a establecer por un código de colores. Entonces yo voy a entender que si tengo un color a otro, el riesgo puede ser más alto, puede ser más bajo. Y con eso es lo que yo voy a clasificar y calificar mis análisis ergonómicos. Entonces, las evaluaciones rápidas como tal son como el nivel más práctico y sencillo en ergonomía. No necesitamos muchas competencias para hacerlo, pero nos va a ayudar a detectar. Generalmente es como si hiciéramos un checklist de penalizaciones. Entonces, esta es la ventaja. Lo que nosotros damos en la especialización de ergonomía aquí en Alpes, lo llevamos a un segundo nivel, donde buscamos que ustedes ya tengan conocimientos con más métodos que ya son más específicos. Y hay métodos muy avanzados que ya generalmente la gente que es experta puede llevarlos porque son métodos cuantitativos, métricos que son un poco más complejos y generalmente terminamos ocupando un programa, un software para poderlos generarlos porque son muy complejas las evaluaciones, pero son muy precisas. Pero nunca hay que menospreciar los métodos rápidos ni los métodos específicos. Pero para los métodos específicos se requiere un conocimiento un poquito más avanzado en ergonomía. Muy bien. La parte importante o la persona que entra en juego en esto es un ergonomista. Entonces recordemos que ya hemos observado las características de un ergonomista. Si vemos este teclado nos da la percepción que probablemente está un poquito más elevado para que pueda reposar la persona sus muñecas. ¿Cómo voy a hacer un proceso de evaluación ergonómica? Recordemos que yo tengo que ir puesto por puesto de trabajo y necesito analizar si en ese puesto de trabajo levantan, descienden o estiban, transportan manualmente, hacen un levantamiento en equipo, empujan o arrastran con equipo auxiliar o sin equipo auxiliar. Y eso tienen que ser en actividades iguales o mayores a 3 kilogramos. Nosotros en Alpes hemos diseñado, a través de una fisioterapeuta que generó una forma más sencilla, dividirlo por formatos, pero al final del día en la norma no viene por formatos. Nosotros se los hallamos por formatos y es más práctico y más sencillo. En la norma viene todo un listado de actividades que te dice, ah, mira, si levantas, utiliza el ítem 1, 7, 8 y 10. Si traslada manual de cargas, el 1, el 4, el 5, el 6 y el 7, todo lo que hicimos fue separarlo para que fuera un poquito más sencillo. Y dependiendo, después de la evaluación, voy a tener un resultado. Si después de mi resultado yo tengo de un 21 a un 32, tengo un código morado. Esto es muy alto y de hecho la norma lo dice que es inaceptable. Si es de 3 a 20 va a ser alto, significativo. Si es de 5 a 12 es medio posible y si es de 0 a 4 es bajo o aceptable. ¿Qué pasa si es morado?
La norma me dice que requiero hacer acciones inmediatas. Si es rojo, se requieren acciones correctivas a pronto tiempo. Si es medio posible, requiero acciones a corto plazo. Bajo aceptable, no requiero acciones. Quiere decir que esos son riesgos ergonómicos aceptables. Lo que me pide la norma es que todos mis riesgos ergonómicos, en algún momento de mi vida laboral, yo los tengo que bajar todos a 0 o 4, que sean aceptables. Todo lo que está de aquí hacia arriba lo debemos de corregir. Muy bien, vamos a ver una evaluación rápida. Bien, no hay que discriminar gente, videos o cuestiones. La ergonomía, en muchas ocasiones, yo voy a tener que hacer 2 o 3 evaluaciones para una sola tarea. En este momento vamos a observar que el chico primero va a tomar los garrafones. Eso se llama levantamiento. Yo tendría que hacer una evaluación ergonómica solamente para el levantamiento. Después los va a trasladar. Yo tendría que hacer una evaluación solamente para el traslado. Y después los va a descender. Entonces yo tendría que tener otra evaluación. Entonces, para esta actividad que el chico es surtir garrafones de su camión a un OXXO, voy a ocupar 3 evaluaciones ergonómicas. Pero solamente nos vamos a enfocar en ese momento en el levantamiento, en el traslado manual de cargas. Entonces, aquí el chico comienza a levantar sus garrafones. Ok, hasta ahí sería una actividad de levantamiento. Lo tendría que evaluar ergonómicamente solamente esa actividad. ¿Cómo levanta los garrafones? Ahora viene una segunda actividad, el traslado manual de cargas. Eso lo tendría que hacer con otra segunda evaluación, porque no van a ser los mismos riesgos, porque aquí va a caminar y necesito evaluar metros. Ahora que dé la vuelta, ahí acabaría el traslado manual de cargas. Voy a tener que hacer una tercera evaluación para esta tarea o actividad, que es el descenso, porque puede ser que lo mismo que levante que desciende no es lo mismo. Entonces él va a empezar a acomodar sus garrafones y listo. Entonces yo necesito saber en esos 3 tiempos qué es lo que está pasando ergonómicamente. En este momento nos vamos a enfocar solamente a la parte del traslado manual de cargas y vamos a ver algunas características que yo debo tener en cuenta cuando voy a grabar. Muy bien. Pues vamos a ver aquí que tenemos la estimación de riesgos de actividades que impliquen traslado manual de cargas. Solamente vamos a ver el traslado manual de cargas. Nosotros contamos con 5 garrafones de 20 kilogramos. Más o menos si hacemos un cálculo aproximado, cada 20 litros puede llegar a pesar 20 kilogramos. Eso me daría un peso de 100 kilogramos. Y esto solamente lo hace una vez por hora. Lo primero que me pide penalizar es el peso, la carga y la frecuencia. Para eso yo voy a ocupar una tablita que tiene la norma. Del lado horizontal me va a decir los pesos, del lado vertical los pesos y del lado inferior vamos a tener todo lo que es las repeticiones. ¿Cómo se mide esto? Del lado lateral que tengo los pesos tengo 0 kilogramos, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Y se percatan, cada uno tiene un valor. Si mi evaluación, bueno, o sea, después de hacer este análisis, quedo en color verde, es 0. Si es naranja, queda 4. Si es rojo, es 6. Si es morado, es 10.
Entonces vean cómo en automático, si me voy hasta la última parte, si yo tengo en automático el 10, ya estoy en un riesgo nivel imposible, pero apenas estoy empezando a calificar. Entonces en automático, para esta actividad yo voy a penalizar 9 características diferentes. Muy bien. ¿Cómo funciona esto? Vamos a hacer primero un ejercicio. Si yo tengo un peso de 30 kilogramos, que es donde se está posicionando el cursor del mouse, lo hago 30 veces en una hora, eso quiere decir que la persona lo hace cada 2 minutos aproximadamente. Entonces aquí dice 2 minutos, abajo dice 30. Eso quiere decir que si en una hora lo está haciendo cada 2 minutos, al final de la hora van a ser 30 veces aproximadamente. Entonces yo tengo que cruzar esas líneas. 30 veces contra 30 kilos, en automático yo estoy en nivel naranja. Pero al contrario, si yo cargo 10 kilogramos y lo hago 2 veces en una hora, eso quiere decir que lo hago cada 30 minutos aproximadamente. Entonces busco aquí 30 minutos, 2 veces, busco, estoy en verde. Pero ¿qué pasa si supongamos un peso de 35 kilogramos y lo hace cada minuto la persona? Entonces en una hora aproximadamente van a ser 60 cargas. Aquí voy a buscar 35 entre 60. No tiene que ser totalmente así cuadrado, pero más o menos debes de buscar las cuestiones por hora. Entonces, en este ejercicio nos establece lo siguiente. Es solamente una vez y son 100 kilogramos. ¿Qué color o qué valor me va a dar esa actividad? Es pregunta. Bien, véanselo muy sencillo. ¿Esta tabla hasta cuántos kilogramos maneja? 50. Bueno, serían 55, ¿no? Porque aquí nos daría un pequeño piquito, ¿no? Entonces, como se está rebasando los 55 kilogramos, en automáticamente, ¿qué color le voy a colocar? El ¿O qué morado. valor? El morado. ¿Y el morado a cuánto equivale? 10. 10, perfecto. Muy bien, pues. Fíjense, apenas llevo el primer proceso de penalización de 9, ya tengo el peso y la frecuencia en morado, en 10, y ya estoy en medio posible. Y todavía me falta evaluar 8 características. Muy bien. Lo siguiente que me va a decir, durante el traslado manual de cargas, no en el levantamiento, no en el descenso, porque no estoy evaluando eso. Necesito analizar la mano en relación a la espalda, qué tan lejos está. ¿Y cómo se evalúa esto? Van a situarse en la espalda abajo de la persona, van a hacer una línea vertical, una horizontal, y van a analizar qué tan lejos la mano puede llegar de esa espalda. Si vemos en esta imagen verde, donde está el cursor, la distancia no es tan lejos. Y la característica es que la caja está pegada al cuerpo y los brazos y el codo están totalmente alineados a mi línea media del cuerpo. Pero si me voy a otra cuestión, vean, aquí esta caja es un poquito más larga. Esto obliga a que el codo salga un poquito de la línea media del cuerpo y las manos se vayan más lejos. Entonces, cada vez está llegando más lejos la mano. O viceversa, ¿no? Si es muy pesado, va a obligar a la persona que se encorve y cada vez va a ser más lejos la mano. Y puede ser más pesado y más difícil de cargar, pues cada vez va a ser más lejos. Entonces aquí la cuestión es básica. Si yo puedo cargar la caja y está alineado con el codo a 90 grados y pegado al cuerpo, es verde. Si se aleja ligeramente de mí, es naranja. Pero si se aleja muchísimo de mí y casi teóricamente puedo llegar a la flexión máxima, extensión máxima de mis articulaciones, va a ser rojo. Entonces aquí lo que vamos a buscar es esa parte. Bien, aquí el chico ya trae todos los garrafones. Para eso necesito que me dé la espalda. Vean, aquí está la mano, aquí está la espalda. Necesito analizar qué me dicen las penalizaciones. Para que sea verde con un valor cero, tienen que estar los brazos alineados verticalmente y con el torso erguido. Vamos a observar. El torso está erguido, pero aquí hay un tema interesante.
no están alineados los brazos. Ahora vamos con lo naranja, que son dos posibilidades. Si los brazos se alejan del cuerpo moderadamente, va a ser naranja o color 3. Si se inclina hacia adelante, va a ser 3. Pero creo que no se cumple ninguna de esas dos características. Necesito analizar lo que dice lejos. ¿Los brazos se inclinan hacia afuera del cuerpo muy lejos o el torso se inclina mucho hacia adelante? Los brazos están lejos del cuerpo porque uno está de este lado y el otro está por arriba de la cabeza, teóricamente, o en la parte superior de la espalda. Entonces, lo que tendríamos que analizar es lo siguiente. Desde la percepción que ustedes ven de la imagen, ¿ustedes notan que podría ser verde esa penalización? No, No. ¿Ven que esté ligeramente fuera del cuerpo? no, No. Analizamos que los brazos se inclinan hacia afuera del cuerpo. sí. Es correcto. Entonces, ¿en qué penalización le vamos a dar? El valor 3 nivel naranja, moderado. ¿Naranja o rojo? Ay, espérame. Dejo los brazos se inclinan hacia afuera del cuerpo. Pues el rojo, El porque rojo. están muy despegados. Es correcto. Ahora, ¿qué pasaría si esta persona, un brazo esté pegado al cuerpo y el otro no? Siempre voy a penalizar el peor escenario, por decirlo de alguna forma, sin exagerar el resultado. O Pero sea, aquí, pues, puntuar. ujú, Si la mano derecha está muy despegada y la izquierda, la que voy a poner es la mano derecha. ajá, me voy a basar en eso. Porque miren, aquí la mano está lejos y la otra está más lejos, ¿no? O sea, aquí teóricamente está, los dos están en un criterio desfavorable. Pero supongamos que esta mano estuviera pegada al cuerpo con el objeto y lo fuera llevando así. O sea, pegado uno y otro arriba, o sea, uno aquí arriba del hombro y el otro fuera pegado a su cuerpo, voy a penalizar lo peor, que es la mano que está arriba, que está muy lejos del cuerpo y está alejada del cuerpo. Entonces voy a penalizar el peor criterio, así se llama ese concepto. ¿Queda claro ese concepto? Sí. Sí, Perfecto, muy bien. Ahora, vamos con lo siguiente. Hasta el momento llevamos 16 de penalización. Después me dice, vas a analizar cómo la gente va cargando el objeto mientras camina. Si la carga y las manos están simétricamente frente al torso, va a ser nivel verde, valor cero. Si la carga y las manos están asimétricas, el cuerpo en posición vertical, naranja, valor uno. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que una mano va arriba de la otra por el objeto. Vean, ese es un cilindro, no lo puede tomar de manera correcta, ya debe estar muy largo. Si solamente va cargando con una mano, el nivel va a ser rojo y el valor va a ser 2. Si va transportando la carga apoyando sobre un hombro, nivel 3, moderado 3. Aquí sí va a cumplirse ese criterio que les acabo de decir. Vamos a evaluar el peor escenario. Viendo de frente, así como nosotros vemos, la mano que vemos de frente del monitor, que es la izquierda, ¿qué criterio lleva? ¿El rojo o el morado? El rojo, El rojo. Y la mano que lleva los garrafones por arriba, ¿qué criterio cumple? morado, El morado. Entonces, ¿con cuál lo voy a penalizar? ¿Con el rojo o el morado? morado. El morado, el peor escenario, que en este caso es un 3. Actualmente ya llegamos a un valor de 19. Estamos a 2 puntos de pasar a morado y solo llevamos 3 penalizaciones. Luego vamos a evaluar restricciones posturales. Este siempre es bien polémico, la forma de entenderlo en un principio. Me dice, si el trabajador adopta posturas incómodas durante el transporte de la carga, por ejemplo, que pase por una puerta estrechada o severamente restringida, o sea, que se tenga que ladear, flexiar o ponerse en cuclillas, como lo que se hace por debajo de bodegas, eso es una postura restringida. Si durante todo el trayecto no restringe su posición, o sea, no tiene que hacer posiciones incómodas o diferentes para adaptarse para pasar por el espacio,
Eso no es una posición restringida, es una posición normal. Sin restricciones posturales es verde o cero. Si hay postura restringida va a ser un nivel de naranja valor uno. Si son posturas severamente restringidas va a ser un nivel rojo valor 3. Entonces para eso necesitamos observar todo el video desde el momento que empieza el transporte manual. Entonces él ahí va caminando. Siempre aquí se ponía enfocando en su espalda, ver si toma una posición diferente. Va pasando obstáculos, que es diferente. Pero lo que ustedes quieren que ver es que si tiene que tomar una posición diferente a la que lleva para poder pasar. Muy bien. De esa percepción que acaban de ver del video, ¿ustedes creen que hay una posición restringida? No, No, en todo momento se fue en la misma posición, ¿no? Lo que tendríamos que analizar en algún momento también es lo siguiente, ¿no? Las posiciones que está tomando con las manos para poderse acomodar, pero tenemos que leer bien el escenario. Nos dice, si el trabajador adopta posturas incómodas durante el transporte, por ejemplo, estrechos, cuestiones, pero nos habla más de posturas flexionadas. O sea, quiere decir que tiene que tener efecto la espalda, pero aquí no se presenta, entonces desde nuestra percepción lo vamos a calificar con un cero. Ahora vamos a evaluar el acoplamiento de la mano. El acoplamiento de la mano se divide en tres. O es bueno, es razonable o es pobre o deficiente. Para que sea bueno, para que cumpla con un nivel verde o cero, tiene que tener contenedores con elementos de sujeción, con asas o manijas bien diseñadas, aptos para este propósito, partes holgadas que permiten un agarre cómodo. Razonable, para que sea naranja o valor uno, deben ser contenedores con asas o manijas mal diseñadas, pero tiene asas o manijas. El material permite hacer un agarre de pinza o los dedos pueden sujetar a 90 grados bajo el contenedor de la caja. Pobre o deficiente se va a considerar cuando sea un nivel rojo valor 2, contenedores de diseño deficiente, partes holgadas, objetos irregulares voluminosos o difíciles de manejar. Entonces necesitamos ver cómo está agarrando. Aquí llevo un garrafón de la mano, ¿sí lo observamos? sí, Ok. Ese sería un agarre bueno, razonable o pobre o deficiente. es El que bueno, lleva en esta mano que estoy señalando, que sea a la izquierda que vemos del monitor. Ese es bueno. Pero este agarre que está llevando este segundo garrafón, es malo, sería en ese el caso lo calificaríamos rojo, como pobre o deficiente. Ajá, ajá. Y esos de acá arriba, ¿en qué los calificaríamos? en rojo. Esos para empezar, quién sabe cómo los va agarrando. En rojo, es correcto. Entonces nuestro agarre es pobre o deficiente. Aquí llevamos un 2. Luego nos dice, tienes que evaluar la superficie de trabajo. Si el piso es seco y limpio en buenas condiciones de mantenimiento, es verde o cero. Si el piso es seco pero en malas condiciones o desgastado irregular, naranja uno. Piso contaminado, húmedo, desnivelado, superficie inestable o no trae el calzado adecuado, es rojo, valor 2. Entonces necesitamos evaluar todo el piso donde el chico va a pasar. Si en este camión, o sea, si acá tuviéramos un super bache y casi una zanja, o un socavón, pero el chico no pasa por trabajar por ahí, ahí no lo vamos a penalizar, solo donde él pasa. Entonces vamos a ver por dónde pasa. Voy a adelantar un poquito más el video. Listo. Vemos que va caminando por la acera, pasa una banqueta, aquí hay tierra, va pasando, pasando, sube, aquí ya está otro tipo de piso y pum, y llega. Entonces necesitamos analizar. Ustedes observan que durante todo su trayecto hay un piso seco, limpio y en buenas condiciones de mantenimiento. Sí, o sea, Ok. mm, Ibas a decir a lo mejor. no, a lo mejor, pero cuando pasaba como las banquetas, que había desnivel, pero pues no entra en limpio. Ah, ok. Entonces tendríamos que aplicar el criterio del peor escenario, ¿no? Ujú. Entonces,
¿Consideran que hay piso seco pero en malas condiciones, desgastado y irregular? ¿O piso contaminado, húmedo, desnivelado, superficie inestable o calzón inadecuado? Es súper desnivelado en cuanto pasa como las Ok, banquetas. pero Bueno, pero solo fue es una correcto, parte. pero hay una característica en las banquetas. Ajá. Está inestable. Ok. Aquí va a ser a criterio de ustedes, pero generalmente como hay una zona resbaladiza, que es esta parte de aquí, ¿qué es lo que hay aquí abajo? O sea, ¿qué está pisando él ahí? Pues, ¿tierra? Tierra, ajá. No, sí. Sí, es tierra. La tierra es resbaladiza y es inestable, por decirlo de alguna forma, ¿no? ¿Y me escuchan? No me escucho Sí, entrecortado. sí. Sería A pues ver. el nivel rojo, valor 2. Ujú. Aunque es la pequeña parte, pero al fin y al cabo ahí se va a poder accidentar o puede generar un esfuerzo físico más de lo normal. Ahora nos dice, tenemos que evaluar si hay otros factores ambientales. Los factores ambientales son tres y son bien sencillos. Si hay temperaturas extremas, si hay una fuerte circulación de aire o hay condiciones de iluminación extrema. Sin factores de riesgo es cero, un factor de riesgo presente es uno, dos o más factores de riesgo es dos. ¿Creen que existe algún factor de riesgo en esta actividad? ¿Es una temperatura elevada como un horno que genere calor, una Pues es ráfaga de que no viento que lo vaya conocemos a la tirar? temperatura ni si hay aire. ¿Mm? Pero generalmente nos tendríamos que ir a lo que dice la norma 15. Para considerar una temperatura elevada, ¿qué nos lo tendría que generar? Una fuente Uno. externa que lo Ah, genera, ¿no? sí, Que en este caso puede ser no también hay. el sol, ¿no? No hay. Ajá, es correcto. Entonces aquí no tenemos factores. Ahora necesitamos calcular la distancia de transporte. Si él camina de 2 a 4 metros es verde cero. Si camina más de 4 metros y menos de 10 metros es naranja, valor uno. Si camina más de 10 metros es rojo, valor 3. Entonces a mí lo que me interesa es saber cuántos metros. Y como no llevo una cinta o un equipo para medir, y cuando voy a hacer evaluación de transporte, traslado manual de cargas, necesito tener ese valor, voy a tener que contar pasos y fíjense cómo la cámara me va a obstruir en algún momento para contar los pasos. Entonces, esos pasos los voy a contar de 30 centímetros. Dos pasos va a ser igual a un metro. Los vamos a contar y cada quien me va a decir su cantidad. ¿Cuántos pasos contaron? Como 28. 30. Ujú. Alguien contó 30. Vamos a sacarlo rápido para esto. Si fueran 28 serían 14 metros. Si fueran 30 serían 15. Si fueran más de esos pasos, en automático, ¿en cuánto me voy a quedar? En 3. En 3. Muy bien. Ya estamos en 26, ya solamente nos falta un solo criterio de evaluación, que son los obstáculos en la ruta. Si no hay obstáculos y la ruta de transporte es plana, es cero, y eso es verde. Si hay una pendiente pronunciada o subir escalones, o pasar a través de puertas estrechas o riesgo de tropezar, es uno, es naranja. Subir por escaleras o pendientes empinadas, es 3. Mira, no está subiendo escaleras, rojo no va a ser, pero necesitamos ver si es verde o es naranja. Vamos a rezar la última vez que vamos a ver este video. Ahí pasa una banqueta, pasa la tierra, sube otro escalón. Muy bien. ¿Podríamos considerar como escalones la banqueta y la entrada al Oxxo? Sí. Ok.
y la tierra es resbaladiza y tiene riesgo a tropezarse. Entonces, en automático nos da un valor de 1. Entonces yo saqué un valor de 27. ¿Qué me dice? Se requieren acciones correctivas inmediatas. Aquí se puede lesionar a alguien tarde o temprano si lo siguen haciendo. Mis peores problemas es el peso que estoy cargando y la carga y la forma en que voy cargando las cosas. Después, la distancia entre las manos y la espalda está muy mal desproporcionado, pero también el acoplamiento de la mano no es el correcto y la superficie no me favorece, está cargando muy lejos y hay obstáculos que me complican. Aquí lo que yo puedo hacer para bajar al 4 es empezar a tender los más altos, que en este caso sería el 10, el 6 y tengo 2, 3. Si más o menos yo hiciera el conteo de estos, estamos hablando que son 19, 20, 21. Son 22 puntos. Me quedaría en 25. Tendría que analizar cómo puedo reducir. Pero lo que yo tengo que buscar es a través de este 27, cómo lo voy a bajar a 4. Que esa es la parte importante, que no vamos a ver en este webinar. Pero mínimo sabemos que esta actividad es un riesgo moral. Si un día me llegara ese trabajador con una ST7 y me dice que se lesionó por esa actividad o menciona que tuvo un accidente de trabajo o se lesionó un músculo con esa actividad que sea acorde a esos músculos que está utilizando para la actividad, yo podría negar esa ST7, ese probable riesgo de trabajo ante el IMSS. No, No, porque tengo o sea, automáticamente yo sabía que eso estaba mal. Muy bien. Entonces, lo que yo voy a ocupar, ya cuando tengo mis resultados, ya que sea bajo aceptable, medio posible, alto significativo, muy alto inaceptable, que es de 0 a 4, 5 a 12, 13 a 20, de 21 a 32, un análisis de ergonomía. Entonces, lo que la norma me va a solicitar no es tanto cuántas evaluaciones tengo, sino de mis riesgos que he analizado por el manejo manual de cargas, de levantamiento, descenso y estiva, transporte manual de cargas, levantamiento entre dos o más personas, empuje o arrastre con equipo sin equipo auxiliar de mi primer mapeo. Yo lo que tengo que analizar es cuántas actividades tengo en verde, cuántas en naranja, cuántas en rojo y cuántas en morado. Y después me va a preguntar, ¿y qué has hecho con ellas? O sea, ¿cuántas has eliminado? ¿Cuántas has sustituido? ¿Cuántas les has generado controles técnicos? ¿Cuántas les has generado controles administrativos? Y recordemos que en ergonomía no existe EPP. La faja lumbar no es recomendable. Entonces, en realidad lo que me pide mucho la norma es esto, o sea, mi análisis, o sea, cuántas y de cuántas y cómo las voy solucionando, o sea, cómo las he mitigado. O sea, al final del día, estas 34, 37, 38 actividades que tengo, en algún momento todas las tengo que pasar a color verde y debo demostrar cómo los hice a través de una jerarquía de controles y programas. Aparte de eso, pues toda la gente que tengo en exposición por riesgos naranjas, rojos o morados, les tengo que hacer una vigilancia anual a la salud, o sea, un examen médico. Debo de certificar que son compatibles para hacer esas actividades y más aparte, informarles cuáles son los daños a la salud para que me avisen en tiempo si se generan y cómo adiestrarlo para que se cuiden y no vayan a generar esas lesiones. Generalmente eso es lo que me va a pedir la norma. Y lo que les platicaba, para poder hablar de niveles de jerarquía de ergonomía, tenemos que tener en cuenta los siguientes puntos. Cuando yo me enfoco solamente al trabajador y a su máquina, que es una ergonomía de primer nivel, voy a perder el foco de qué está pasando en su entorno, porque el entorno puede tener vibraciones y las vibraciones también generan afecciones ergonómicas. El entorno puede generar calor y también me puede potencializar eso, o hasta el mismo ruido me puede estar generando problemas de estrés. Por eso es importante y eso se llama ergonomía de segundo nivel, el trabajador, su entorno y la máquina. Y también contamos con una ergonomía de tercer nivel que es el trabajador, la organización, la máquina y el entorno. O sea, aquí estamos considerando la organización, porque yo puedo tener una actividad contemplada que no es riesgosa, pero si aceleramos la producción, probablemente las repeticiones me generen un problema. Y para eso voy a ocupar una jerarquía de controles, desde eliminación, sustitución, controles técnicos y controles administrativos. La eliminación no es más que quitar el agente o el riesgo
la sustitución del agente o el riesgo laboral, los controles técnicos aislar a la persona y los controles administrativos, pues cambiar las formas en que trabajan. Aquí muchas veces decimos pues, que trabajan 4 horas en esta línea, 4 horas en esta otra línea, y así vamos trabajando para disminuir los riesgos. Muy bien. En términos generales, eso es lo que les queríamos compartir de la norma 036, que son los requisitos mínimos indispensables que se deben de cumplir. Si en algún momento tienen duda de cómo ser más específico, cómo hacerlos, les recordamos que tenemos aquí dos cursos que les podríamos ayudar para esas cuestiones. Uno es el diplomado de medicina del trabajo que maneja Alpes y dos, la especialización en ergonomía. Listo. No sé si alguien tenga alguna duda o alguna pregunta que les gustaría que les resolvamos en este momento. ¿Dudas que tengamos, jóvenes? Mm, Bueno, mire, les vamos a compartir el programa que tenemos nosotros donde, bueno, pues aquí se va a ver a profundidad. Permítanme un segundo. Ahí ya, de silencio. Permítanme un segundo. Que tenemos de especialización en ergonomía. Me gustaría compartírselos rápidamente. Les voy a pedir a los que asistieron aquí al webinar, nos manden al WhatsApp donde nos llegó la invitación un mensaje privado de que asistieron, porque en este programa que les vamos a presentar les vamos a dar un descuento especial a los que asistieron a este webinar. Permítanme un segundo. Eh, y bueno, me gustaría mostrarles el programa, que es la especialización en ergonomía, que es modalidad aula virtual. Sí, también les mandaríamos información del diplomado en medicina del trabajo, que ese lo vamos a iniciar en mayo, pero este lo vamos a iniciar este miércoles. Permítanme un segundo, aquí hay otra pregunta, ¿sale? Y bueno, ¿cuáles son los beneficios de nuestra metodología? Bueno, pues si se fijaron, todas las clases con nosotros son en vivo. Contamos con una plataforma 24/7 educativa, de si ustedes no se pueden conectar a la sesión en vivo, pueden ver la grabación y acceso a los materiales y estar en contacto en todo momento con el instructor para atender dudas. Pues van a conocer compañeros del área de salud en el trabajo de todo México. Tenemos estudiantes de toda la República Mexicana. Hay actividades interactivas y dinamismo en los cursos. No sé si se fijaron ahorita en la manera en que Juan Carlos nos expuso. Fue con videos, fue con ejemplos. Así es como trabajamos en Alpes. Y bueno, pues entregamos DC3, STPS y un diploma. Y bueno, aquí tenemos algunos comentarios de nuestros testimonios de nuestros estudiantes. Vamos ya por la sexta generación de esta especialización y siempre hemos tenido grupo lleno, porque les digo, se van a llevar herramientas a aplicar directamente. Si se fijan, esta especialización está conformada por 8 módulos, en donde los 4 primeros módulos Juan Carlos les va a enseñar a hacer a cumplir con la NOM 36 en concreto. Y complementariamente van a aprender también a hacer estudios específicos de ergonomía de acuerdo a las necesidades de su organización. Por eso vemos aquí un módulo de estudios, 2 módulos, 3 módulos de estudios específicos de ergonomía. Y también estamos abarcando lo que es la NOM 37, que acuérdense que esto aplica para el teletrabajo. También ahí vemos un estudio ergonómico para gente de teletrabajo, para gente de oficina. Entonces se fijan que con esta especialización ustedes van a ser competentes para cumplir con la NOM 36 y hacerle propuestas a la empresa de mejora, ¿de acuerdo? Juan Carlos, si estás ahí, Y Robert, aquí ando. nada más para que les expliques ya una vez que tengamos el cumplimiento de la NOM 36, por qué también es importante saber realizar estudios específicos o metodologías de estudios específicos de ergonomía. No sé si lo quieras comentar. Fíjate que aquí va a partir de 2 puntos. Uno, hay una disyuntiva cuando a ustedes les sale un resultado naranja en la norma 036.1, el método queda un poco abierto. No sé si sigo compartiendo yo Robert. No va. Deja, vuelvo a compartir. Sí, por favor, dejo de compartir. Va. Aquí nos dice, cuando ustedes tienen un valor de 5 a 12,
nos establece que el riesgo es medio posible. Ustedes pueden hacer dos cosas: examinar la tarea con mayor detalle y pueden aplicar una evaluación específica, como las que van a ver en esa especialización. O sea, ¿qué nos está diciendo? Que probablemente la norma no sabe si en verdad hay un riesgo ergonómico. Y si utilizas otro método, probablemente el otro método te salga abajo. Y ahí no tengas que hacer ninguna solución o ninguna propuesta de mejora. O bien, haz un programa de ergonomía y este nivel bájalo a 4 o menos y con eso lo puedes solucionar. Ese es uno de los criterios. Dos, cuando salga a la luz la siguiente parte de la norma con movimientos repetitivos y postura forzadas, obligatoriamente vamos a usar métodos específicos. No se puede con otra forma. No se puede con evaluaciones rápidas. Entonces, para eso les va a funcionar. Ustedes van a estar preparados para esa segunda parte de la normativa. O si en algún momento se les lesiona un trabajador, es recomendable usar dos evaluaciones mínimos para hacer un análisis de si existe o no una lesión. De acuerdo. Entonces, se fijan, con esta especialización, ustedes van a ser competentes para dar cumplimiento cabal a la NOM 36, y evitar, riesgos tanto económicos de pagar, una multa. Y bueno, pues ustedes saben que las ST7 y S9 cuestan y la prima de riesgo también. Entonces, bueno, les voy a pedir que todos nos envíen su nombre completo los que asistan al webinar y en lo privado les vamos a enviar un cupón de descuento de esta especialización. Y bueno, les comparto, los costos que tenemos, pero para los que asistieron al webinar vamos a tener un precio especial que les vamos a mandar inbox. Esta especialización tiene un costo de 2,990 total, precio neto si requieren factura. Tenemos con todas las tarjetas de crédito de 3 a 6 mensualidades sin intereses. Todas las tarjetas entran y también tenemos un plan de pago diferido de 2 meses, de pagar 2 mensualidades de 1,490. Y en todas las formas de pago tenemos la promoción de 3 por 2. Si se inscriben 3 personas, nada más 2 pagan inscripción y una entra gratis, ¿de acuerdo? Entonces mándenos inbox, por ahí todavía va a haber ahí un descuento para ustedes sobre este precio, pero mándenos su nombre para mandarle su cupón promocional para si gustan hacerlo válido, nos lo hagan saber. Entonces, nos daría mucho gusto pues tenerlos en esta especialización, que les repito, vamos por la sexta generación y siempre hemos tenido grupo lleno les digo, por los entregables que, bueno, van a ser competentes en esto de la NOM 36. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por haber estado con nosotros, muy agradecidos y bueno, pues seguimos en contacto, estamos al pendiente de ustedes en WhatsApp para cualquier duda que tengan, comentario o cualquier consulta que nos quieran hacer al respecto. Buenas tardes a todos, descansen. Vamos a mandar la grabación allá al grupo, va a estar abierta por si quieren volver a revisarla. ¿De acuerdo? Que estén muy bien, que descansen. Buenas noches.